Bien, en el día de hoy vamos a trabajar con un par de situaciones más de la vida real que corresponden a modelos exponenciales, ¿tá? Recuerden que una función exponencial era aquella que respondía a la siguiente fórmula matemática. Como el nombre lo indica, exponencial, la incógnita se encuentra en el exponente. En este caso, la variable es x, la variable independiente, así que en el exponente encontramos el x, la variable independiente, y por eso sería una función exponencial. Tanto k como b, como a, como c, como d son números reales. En particular b, que sería la base de la exponencial, tiene que ser un número positivo y distinto de 1 por definición. Muy bien. Generalmente cuando uno va a resolver un problema que responde a un modelo exponencial, se encuentra con que en algunas situaciones, para acceder a la respuesta del problema, debe despejar algo que está en un exponente. Acá vamos a tener presente que para despejar algo que está en un exponente debemos utilizar la operación logaritmo, ¿está? Siempre. Ahora lo veremos aplicado en estos ejercicios. Vamos a tener que entonces, obviamente la función exponencial siempre aparece muy vinculada al tema logaritmo, una operación es la inversa de la otra. Hay algunas propiedades de los logaritmos que son a las que tenemos que atender en este momento para resolver estas situaciones, y esas propiedades son, bueno, en primer lugar, cuando el logarimando y la base del logaritmo coinciden, saber que el resultado de ese logaritmo da 1, que cuando tengamos el logaritmo de una potencia, el exponente pasa delante de la palabra logaritmo, y luego que si uno tiene el logaritmo de una cantidad en una cierta base b, siempre es posible aplicar lo que se llama el teorema de cambio de base y escribirlo como el logaritmo del mismo a en una nueva base c sobre el logaritmo de la vieja base en la nueva. ¿Cuándo voy a tener que recurrir a esta propiedad, que va a ser en definitiva muy importante? Bueno, cuando yo tenga que calcular un logaritmo que no tenga ni base e ni base 10. ¿Por qué? Porque si la base del logaritmo es e, estoy frente a un logaritmo neperiano, o 10, estoy frente a un logaritmo decimal, para ambos tengo una tecla en la calculadora que me permite determinarlos. Pero si la base no es ni e ni 10, no tengo tecla en la calculadora para hallar ese logaritmo, y voy a tener que utilizar el recurso de esta propiedad para que entonces ese logaritmo que esté en una base b distinta de 10 o e se pueda calcular eligiendo como nueva base c el 10 o el e para el cual sí tenés tecla en la calculadora. Ya veremos ese artificio. También hay propiedades de la potenciación a la que voy a tener que atender, que, digamos, podría tener que aplicar cuando estoy en ese proceso de despejar o determinar algo que me pide el problema. Estas son algunas de las propiedades de potenciación. Ya ahora más adelante detallaremos un listado un poco más completo y veremos cómo la vamos a ir aplicando. Bien, la primera situación a resolver es esta. Dice lo siguiente: la curva logística es una función tal que P de t es 1 sobre 1 más e a la menos et, a la menos t. Se utiliza este tipo de función para modelar distintas poblaciones. Por ejemplo, propagación de enfermedades, utilización de redes sociales, etcétera, donde el crecimiento está restringido según el hábitat. Es decir, lo que me están queriendo decir es que este formato de ecuación es muy común o está generalmente vinculado cuando en un problema aparecen involucradas crecimientos o decrecimientos de poblaciones, crecimientos en las comunicaciones a través de redes, en fin.
Entonces, acá te dicen lo siguiente, sea la función P tal que P de T es 5000 sobre 1 más 6 por E a la menos 0.05 T. Es una función exponencial no característica, o sea, no responde exactamente a este modelo que habíamos visto, pero es exponencial al fin porque la incógnita aparece en el exponente. La variable independiente que es T aparece en el exponente. Te dice que T es el número de semanas transcurrido y que P de T va a medir el número de ranas de cierto criadero, al cabo de, entonces, esas T semanas. En primer lugar te piden calcular el número de ranas con las que se inicia el criadero, o sea, la cantidad de ranas que tengo hoy. El hoy implicaría considerar un T0, ¿tá? Si la T vale 0, no ha pasado nada de tiempo, entonces sería el hoy, ¿tá? Y luego te pide calcular el número de ranas que existen en la 20ª semana, o sea, cuando la T vale 20. Bien, vamos entonces directamente, esta era nuestra función, recordar que el T va a estar en semanas y que P de T entonces va a medir la población de ranas que tengo al cabo de T semanas. Si vos querés saber con cuántas ranas inicia el criadero, sería considerar T0, ¿tá? El hoy, no ha pasado nada de tiempo, porque T es el número de semanas que ha transcurrido. Bueno, para hallar P de 0, fíjate que en el lugar de la variable independiente tú tenés que colocar un 0. Así que voy a la fórmula general, copio el 5000, el 1, el 6, y en el lugar de la T voy a poner un 0. Y empiezo a operar 5000, 1 más 6 por, cualquier número por 0 da 0. Y E a la 0, que es lo que te queda acá, es 1. En realidad cualquier número a la 0 nos da 1. Entonces es 1 por 6, 6, más 1, 7. 5000 séptimos sería el número de ranas inicial en el criadero. Pero esto no te da justo, te da con coma. Obviamente no puedo empezar con 714,29 ranas, se habrá empezado con 714 o 715. ¿tá? Entonces lo voy a considerar así para no redondear. Bueno, cuando en la parte B te piden el número de ranas con la que contás al cabo de 20 semanas, sería calcular un P de 20. ¿tá? Obviamente, nuevamente te vas a ir a la función original, donde hoy había una T, te están diciendo que pongas un 20. Y acá la cuenta toda seguida en la calculadora para no aproximar. Para hacer la cuenta toda seguida, hacen así. 5000 dividido, abro paréntesis, que va a encerrar a todo esto, abro paréntesis, 1 más, abro otro, 6 por el E a la otro, y haces menos 0.05 por 20, cerrás el exponente, cerrás el de este producto y cerrás el total, y recién ahí apretan el igual y supuestamente me daría esto. ¿tá? Esto sería aproximadamente, hay 1559 ranas al cabo de la 20ª semana. ¿tá? Bien, vamos ahora al segundo problemita. La velocidad de un paracaidista viene dada por la siguiente expresión. ¿tá? Siendo t el tiempo en segundos después de realizar el salto. Obviamente estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El paracaidista, cuando va a empezar su caída, la velocidad es nula porque estaba quieto. Conforme va cayendo, va a ser acelerado su movimiento, se va a ver afectado de la gravedad, la aceleración de la gravedad, y entonces al cabo de un tiempo t, en segundos, su velocidad que ha venido en aumento tendrá cierto valor. En la parte A te dicen, ¿cuál sería la velocidad luego de 4 segundos? ¿Tá? Bien, muy bien. Para calcular la velocidad al cabo de 4 segundos, me estás diciendo que tome T4. O sea que querés que calcule V de 4. Bueno, entonces
Vamos aquí. Al cabo de 4 segundos sería hallar v de 4, entonces yo voy a la fórmula general, donde hoy había t, voy a poner 4. Entonces esto se cambia por 4. Y otra vez la cuenta toda seguida en la calculadora. Acá pueden empezar por el paréntesis y luego el total multiplicarlo por 120 o hacerlo en el orden que lo ves escrito. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Vos podés hacer 120 por, abro paréntesis, 1 menos, abro otro, porque le voy a quitar al 1 lo que te dé la exponencial. Ahí haces e a la, abro otro, porque el exponente es una cuenta, hago el menos 0.3 por 4, cierro el exponente, cierro la exponencial, cierro el paréntesis curvo, y ahí te daría 83,86. No sé en qué unidad estaba medida la distancia. Sé que el tiempo estaba en segundos. Bueno, podrán ser metros por segundo, centímetros por segundo, kilómetros por segundo, probablemente sean metros por segundo, pero la letra no te estipula la distancia recorrida, en qué unidad estaba, como para poder dar la unidad, las unidades de esa velocidad determinada. Muy bien. Ahora, en la parte B te dice, ¿qué tiempo tiene que pasar para que la velocidad alcance el valor 30? Si al cabo de 4 segundos tu velocidad era de aproximadamente entonces 83,86, supuestamente el tiempo va a tener que ser menor que 4 para alcanzar una velocidad que es menor que los 83 con y pico que tenías a los 4 segundos. Vayan registrando eso. Me tiene que dar un tiempo menor que 4. Veremos cuánto me da. Entonces, vamos al problema. Sabemos que la velocidad en algún momento va a tomar el valor 30. Recuerden que velocidad inicial sería cambiar la t por 0. La velocidad inicial supuestamente tiene que ser 0 porque el cuerpo estaba quieto, lo puedo chequear. Entonces, voy a la fórmula general, que es esta. En el lugar del v de t, voy a poner 30. Y luego simplemente copio esto que está acá. La pregunta es cuánto vale t, o sea, qué tiempo transcurre para que la velocidad haya alcanzado el valor 30. Entonces acá nos encontramos con que debo despejar de esta expresión el valor del tiempo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, empecemos por este 120 que multiplica el paréntesis, pasa dividiendo. 30 por 120 puedo simplificar, es un cuarto. Y me va quedando esto que está acá. Ahora, todo el término este que lleva en el exponente la t es negativo. Yo preferiría pasarlo al otro miembro para que quede con signo de más delante. Bien, y luego el 1/4, que estaría con él de este lado sumando, lo pasas al otro lado con signo contrario. Me va quedando 1 menos 1/4 son 3/4 de esta manera. Ahora, si yo quiero despejar algo que está en el exponente, recuerden que tienen que aplicar logaritmo. Pero ese logaritmo va a tener que ser aplicado a los dos lados del signo de igual para no alterar la igualdad. ¿Qué logaritmo aplico? Porque hay distintos logaritmos en función del valor que tomes para la base. Obviamente, acá para que vayan a ver, vamos viendo ahora con las propiedades, me sirve aplicar un logaritmo que tenga la misma base que la base de la potencia. Como en este caso la base de esa exponencial era e, yo voy a aplicar logaritmo con base e de los dos lados, que es lo que yo llamaba logaritmo neperiano, que se representaba por ln, como van a ver la tecla en la calculadora, o L mayúscula. ¿Tá? Así que vuelvo a repetir, si veo ln, es logaritmo en base e. Vos tenés que aplicar de los dos lados un logaritmo que tenga la misma base que la exponencial. Al hacerlo, acá te queda el logaritmo de una potencia. Hay una propiedad de los logaritmos que dice que el exponente pasa delante de la palabra logaritmo. Y luego, como me queda el logaritmo neperiano de e, la base de esto era e, entonces cuando la base y el logaritmando coinciden, el resultado es 1.
Por eso me va quedando solamente esto que está acá y del otro lado arrastro el logaritmo neperiano de 3/4. Así que si querés despejar la t de aquí, el menos 0,3 que multiplica pasará dividiendo a todo tu logaritmo neperiano. Hago la cuenta toda seguida en la calculadora, ojo que tenés que usar la tecla LN, y ahí chequen que el resultado sea este. ¿Tá? ¿Y es coherente? Ya dijimos que tenía que darme menos de 4 segundos, ¿tá? Porque a los 4 segundos la velocidad había sido de 83 con algo, y yo quiero una velocidad más chica, o sea que el tiempo que debe haber transcurrido tenía que ser menor que 4. Recuerden que están en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El paracaidista se mueve a favor de la gravedad, que en definitiva es la aceleración que va a tener en su movimiento.